Bienvenidos a Pieza Única. Les saluda a Cristina Belfu y en esta nueva temporada vamos a hablar con personalidades del ecosistema del arte que se caracterizan por su seriedad, por su rigor y por su gran capacidad creativa. El día de hoy tengo un invitado que además he esperado con mucho entusiasmo, que está recién desempacado de Europa después de un camino espiritual y también de un camino intelectual que digamos que es una especie de reencuentro porque ahí ha estado siempre. Se trata de Alejandro Sordo, maestro en estudios de arte moderno, curador, ensayista e investigador, y creo que uno de los personajes clave en el mercado del arte actual en México y por supuesto uno de los pocos que tienen la seriedad exhaustiva de reconocer cuáles son cada uno de los temas que hay que revisar para que una obra tenga legitimidad y se trate de una pieza que significa una buena inversión. Alejandro, gracias por aceptar, qué gusto me da verte, me encanta escuchar que vienes de un camino largo, de un camino espiritual y creo que hoy vamos a hablar de todo eso. Bienvenido. Muchas gracias, Cristina. Estoy muy contento de estar aquí contigo en Pieza Única. Me gusta mucho porque pues la experiencia estética de cada individuo es eso, es una pieza única. Es Esa es verdad. la gran maravilla del arte, es que con cada experiencia de cada persona, el acontecimiento es distinto, es único. Es verdad. Y entonces me gusta mucho. Sí, Justo. acabo de regresar del Camino de Santiago, Ay, wow, me el tienes que cual es contar. maravilloso. Se lo Sí. recomiendo a todo el mundo. Oye, y justo me encanta hablar con los curadores porque tienen la forma precisa de describir cada una de las situaciones, ¿no? Ahora hablábamos de tu formación, de tu trayecto, que no necesariamente empezó en el arte, que en eso coincidimos tú y yo, y también de los muchos años que ya tenemos de conocernos, Alejandro. Muchas gracias por tu amistad, por tu cariño y por siempre responder al llamado de los que pedimos tu consejo. Quiero saber, primero que nada, cómo llegaste hasta aquí, cómo llegaste al camino del arte. Sí. Bueno, desde jovencito, niño, tuve contacto con el arte. Siempre fue algo que me gustó, me llamó la atención. Puedo decir que en 1998, cuando estudiaba en McGill, en el Spring Break, fuimos varios amigos a Nueva York y ahí tuve un primer encuentro muy mágico con el impresionismo en el MoMA. Ujú. Yo creo que ese es un parteaguas en mi vida porque pensé, bueno, algún día voy a hacer algo con esto porque estaba fascinado. Y bueno, a partir de ahí, bueno, yo estudiaba relaciones internacionales, de eso me titulé. Y pues más que nada era para poder tener contacto con distintas culturas, civilizaciones, formas de ver, de pensar, de sentir. Y siempre pues fue ese momento que marcó el instante de la percepción y cómo percibimos, Qué ¿sí? Lo bonito. fenomenológico y también lo estructural, porque tengo una raíz muy metodológica, teórico-metodológica, de análisis de actores y factores múltiples, Sin duda. Ciencias sociales. multidisciplinaria, transdisciplinaria, interdisciplinaria. Y considero que en el arte, pues, es algo que se puede aplicar, si no bien Absolutamente. necesariamente como una diplomacia, pero sí se requiere esto mucho en el medio, en el ecosistema del arte, que me encanta ese concepto. Sí. Justo hice una tesis sobre ecología, sí, medio ambiente, arrecifes coralinos y Mira. derecho ambiental. Entonces tiene que ver con eco, cuya raíz es oikos, Sí. casa. Entonces todo lo que en casa hay casa externa y casa interna. Pues de ahí transité por el TEC de Monterrey, de Santa Fe, que bueno, me dio muchísimas bases para, aparte de lo teórico metodológico, también pues esta parte de disciplina y humanismo que aprendí ahí, de trabajo arduo. Y también después me empecé a trabajar como director ejecutivo de la Fundación México Vivo. Mira. Y aquí aprendí toda la parte de relaciones públicas, de Charlie Cordero, que fue mi maestro en relaciones públicas, de cómo tratar a la gente, cómo invitarlas, el trato con los medios, y entendí muy claramente la importancia de los medios de comunicación y Claro. cómo es necesario estar siempre vigente.
Fíjate. Sí. Entonces, todos estos aprendizajes me llevaron a que, bueno, en algún momento con unos amigos que pusieron una galería que acaba de cerrar, por cierto, pero en su momento se llamaba 5024MX. Ujú, Pues estábamos un poco de contracultura, estábamos yéndonos al lowbrow que se ujú, llamaba, ujú. ¿no? Porque en ese momento era el 2008, 2009, el arte era muy postconceptual y muy concentrado en esto, la pintura ni existía prácticamente, aunque empezó a haber una primera exposición que vi en Museo de Arte Moderno, curada por Josefa Ortega, que es buenísima, que se llamaba La Bella y Terca, o algo así se llamaba. Y esa exposición me marcó mucho, porque pues para mí fue el inicio de la pintura y como tengo todo este trasfondo académico tan fuerte, pues ya estaba yo directo con los artistas, íbamos también de fiesta con el artista y todo era súper cool. Entonces, pero yo sentía que para poder trabajar en ello requería eh, pues un título universitario. Entonces así es como estudié la maestría en estudios de arte moderno y contemporáneo en la Casa LAM. Y como para esta subasta de arte vivo de la Fundación México Vivo, le solicitamos al maestro José Luis Cuevas y derivado de ello al maestro Pedro Friedeberg, Ujú. es así como lo conocí Eso te iba a y preguntar, ¿cómo habías conocido a y Pedro? lo invité porque, bueno, ellos eran súper fan. Yo había visto su obra, no lo identificaba bien. Ellos eran súper fan y decían, por favor, consíguelo, consíguelo. Y fue así como que en 2011 logramos tener una primera exposición individual, Extravagancias, y bueno, no sé si se puede decir, pero y pendejadas. Sí, claro, Extravagancias y pendejadas se llamó la primera exposición que hicimos con Pedro Friedberg. en la Galería Maya, sí, con Pedro Friedeberg. Y bueno, ya a partir de ahí, pues iniciamos una amistad. Sí. Y ya en 2012, perdón, en agosto del 2012, y ya con mayor firmeza en 2013, comenzamos pues la parte laboral. Y pues desde 2011 comenzamos una relación de pareja, Pedro Friedeberg y yo. Ujú. Y luego ya derivó en esta parte. Sí, que Cuando me gradué. una de las grandes parejas del mundo del arte, ustedes dos hicieron un gran equipo, creo yo, tanto laboralmente como emocionalmente. Pero a ver, primero espérame, porque ya me contaste todo muy rápido, Alejandro, y tengo mil ganas de preguntarte cosas. Creo que en la parte de la diplomacia cultural tiene todo que ver con tu formación con relaciones internacionales, que eso de pronto no es tan obvio de decir. Y creo que es importante que en este espacio lo resaltemos, porque hay muchas personas alrededor del mundo, en las embajadas, los consulados, con los propios artistas, que entienden perfecto que la llave del mundo es el arte, que a través del arte nos podemos comunicar con el resto de las naciones, podemos abrir espacios. Digo, nuestro país, que no necesariamente es del que mejor se habla en las noticias, siempre tiene una gran fortaleza en su creación, en su creatividad, en su capacidad, pues de artística y de producción creativa. Entonces creo que ahí hay algo bien interesante en tu formación como gestor y como curador. Cuéntame un poco, ¿lo identificaste desde el principio? O sea, cuando estabas metido en la onda ecologista, tú dijiste, sí, o sea, aquí en el arte hay una clave de las relaciones internacionales. Sí, es fundamental la diplomacia, yo creo que en cualquier área de la vida, excepto aquellas, digamos, profesiones que son muy aisladas, ¿no? Y que requieren eso para funcionar. Pues vivimos en una sociedad, en una comunidad, y definitivamente el arte es un lenguaje universal que puede Claro. llegar a todos. Sobre todo que yo pienso el arte como una tecnología de conciencia, como una presencia tanto del artista al crear su obra como creador y plasmarla a través de la materia, sensaciones, pensamientos, conceptos, preceptos, que vienen todo de un devenir histórico, cultural, se plasman ahí y el espectador, para mí es muy importante el gozo del espectador, así es como se relaciona con la obra, sí se permite tener presencia y tiempo de contemplación frente a ella,
Y entonces hay formas que resuenan en el que contempla, y así se completa un trayecto estético. Y así cada una de las personas, cada uno de los sujetos observadores, contempladores, va teniendo estas resonancias que incluso van a nivel corporal, ¿no? Entonces van incluso antes de la forma. Y aparte de todo, se enriquece con todo estas resonancias, pues también con lo que se llama códice eidético, es decir, Ok. tu configuración de ideas en tu mente, en tu cerebro, en tu forma de pensar, en tu lógica, en tu pragmática, que es muy importante de cada quien. Y entonces esto permite abrir horizontes de pensamiento, entendimiento y al mismo tiempo afirmación del ser Ay, de wow. quien Pero contempla. esto es muy profundo, Alejandro. O sea, me estás hablando de sensaciones, me estás hablando. ¿Qué teórico me mencionabas ahora que habla sobre este tema? Bueno, esto así como te lo estoy presentando es Tu una investigación. aportación mía, pero bueno, viene de tres raíces filosóficas muy Ajá, fuertes, ¿sí? ajá. Una es el estructuralismo, otra es la fenomenología y la otra es la más antigua de todas, la ontología. Ujú, ujú. Sí, entonces para mí fue una forma de reconciliar estas escuelas a través de el gozo como vibración, como resonancia, como algo que se siente cuerpo, porque no solamente es pensamiento, el pensamiento está dentro del cuerpo. Entonces Ujú. para mí, por eso es tan importante el arte como tecnología que implica un cambio en el cuerpo, implica una afirmación del ser. Entonces, pues son muchos autores los que he estudiado a lo largo de los años y que, bueno, más que nada aprendido Qué bonito, me encanta. como, bueno, desde la escuela Los has de reinterpretado, ¿no, Alejandro? Esta es tu aportación a la teoría. Esta es una aportación mía a la teoría, pero bueno, viene mucho de tanto el estructuralismo como del postestructuralismo de Gilles Deleuze, de Michel Onfray, o sea, todos estos, Lyotard, Baudrillard. Quien más está por ahí muy importante para mí es Heidegger, Claro. ¿sí? Muy fundamental. Nietzsche, ahí viene todo el vitalismo, porque bueno, ¿sabes? El vitalismo es más es más que nada el impulso, ¿no? El impulso. Yo todo lo veo desde cuatro, si lo quieres llamar, filtros que tienen que estar alineados para que entonces esta tecnología de conciencia, que es Pero el arte, antes de eso, funcione. cómo defines tecnología? Que Tecnología, claro, tú me tenemos hablas la de idea de que tecnología, tecnología es sí, algo artificial. exacto. O sea, Ajá, pienso en la sí. inteligencia artificial o algo así. No, no, no. O sea, el mismo cuerpo humano es una tecnología Ok, orgánica, ¿sí? ok. La tecnología, la tecné, en su origen, era lo mismo que arte. Esto con los griegos. Hay un estudio muy importante de Heidegger, precisamente, que habla de esto, ¿no? Ok. Del tecné, que es el contacto con la La materia. materia, exactamente. ¿Y qué es lo que hace esta tecnología? Desoculta la Ah, qué verdad. bonito. Ok. Ajá. Entonces, por eso, cualquier cosa con materia ya realmente es una tecnología. Digo, podemos irnos antropológicamente desde el martillo o anterior, la cuña, la polea, la rampa, esto, ¿qué más hay? Esto, bueno, esas las principales originarias tecnologías que existieron, ¿sí? Y bueno, básicamente la tecnología es el tratado de esa relación que tiene el ser humano con la materia. Y en los griegos no estaba separada del arte, Claro. ¿sí? Y en ese sentido tampoco tenían separación de arte y artesanía. Ya después se sofisticó mucho cuando todo el Renacimiento, bueno, desde la Edad Media, como la iglesia, ¿no? Fue la que fue encargando y también las estructuras de poder fueron encargando al arte de describir, ¿no? e ilustrar Ujú. sus conceptos filosóficos, teóricos, cosmogónicos. Y por mucho tiempo el arte estuvo subordinado, vinculado a la literatura, ya sea bíblica, épica, lírica, pero era una descripción
visual de algo literario. Del lenguaje. Fue cuando las vanguardias, bueno, en el siglo XIX esto comienza con la balsa de la Medusa, con el impresionismo, el simbolismo, que entonces el arte visual empieza a tener un propio eje Ujú. que se consuma con las vanguardias, que ya, ¿no? Las vanguardias todas clásicas, ¿no? El futurismo, cubismo, abstraccionismo, surrealismo, que ya se separan por completo de la literatura, y luego incluso más profundo a mediados del siglo pasado, un poco más como finales de los 50, en los 60, que el conceptualismo, pues con Joseph Beuys, por ejemplo, ya el arte recae sobre la figura misma del artista y su existencia. Entonces no importaba qué hiciera, sino lo importante era la vida misma del artista y su ¿Quién lo había hecho, concepción, no? etcétera. Pero esto para mí llevó al discursivismo. Ok. El Mira, discursivismo, interesante que un curador lo diga, ¿eh? sí, para mí, bueno, es muy interesante los discursos, pero Sí, la obra no puede estar, desde mi punto de vista, sujeta a un al discurso, discurso, claro. ¿sí? Porque Ujú. muchos se esfuerzan en dar discursos que muchas veces pueden ser políticos, pueden ser sociológicos, antropológicos, autorreferenciales, incluso discursos de moda, ¿no? Y luego la obra, pues, tiene que como que Embonar en el tiene que discurso. embonar, porque bueno, yo también puedo ser kandinskiano en el Ajá, sentido de que la obra, al ser concluida o ser soltada por el artista, ya es un sujeto más, claro. independiente del artista. Sí. Entonces, pero bueno, hemos llegado, siento yo, a mucho discursivismo, que está muy bien para entender, digamos, el arte político. Como vengo de esta parte de ciencia política, para mí un estudio sociológico o político tiene que tener toda una estructura muy estricta, metodológica. Entonces, pues el arte político para mí se me queda un poquito corto, porque Ok. va un poquito Pero bueno, lo respeto muchísimo, ¿verdad? Porque sí es importante también. No es digamos, mi campo de experiencia, no es mi campo de conocimiento más profundo, entiendo, pero sí siento que, y más que nada, más allá del sentir, porque para mí es muy importante la sensación. Eso te iba a decir, o sea, lo que me estás contando sí es como muy intelectual, pero me hablas de sensaciones, me hablas de gozar, me hablas de la vida, me hablas de cosas también muy, muy sensoriales. Entonces, Pues es que el arte es vida. ajá, El arte es vida, el arte es gozo, y no en el sentido del placer o del disfrute solamente, ¿no? También algo que te mueve, un arte que te mueve en relación a algunas injusticias que suceden en nuestra contemporaneidad o sucedieron, que crean conciencia precisamente porque te mueven a nivel corporal, claro, fenomenológico. ajá. Mira, está súper interesante lo que estás investigando, Alejandro. Bueno, entiendo por lo que me cuentas que empezaste en el ecosistema del arte desde las subastas, desde el mercado. Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia en esta área tan, tan controversial, tan llena de acepciones, de variables, ¿no? Cuéntame un poco eso, porque creo que Sí. aparte te distingue esto de ser metodológico, de ser riguroso, como en la ciencia. Cuéntame un poco. Pues bueno, el mercado del arte está sujeto a muchísimos factores Ay, ajá, que no se pueden realmente controlar. claro. Sí, también es muy subjetivo. Sí. Esto también hay distintas ondas de legitimidad. Ujú. Y en cuanto a curador, sí, soy curador, pero me considero más un crítico. Un crítico de Crítico que arte. utiliza herramientas curatoriales, museográficas, museológicas. Desde el mercado del arte, yo le llamo arquitectura de posicionamiento y legitimación a todo esto. ¿Sí? Las subastas se han colocado precisamente como el ente legitimador, ajá, Ujú. del mercado, de los precios, ¿no? Es ¿Cómo muy se genera interesante, valor? es muy difícil. Realmente esta ha sido una pregunta que yo me he hecho durante mucho tiempo, ¿cómo se genera el valor? Exacto.
Pues bueno, esto también responde a un contexto temporal. Ok. Hoy en día es muy importante y desde hace mucho tiempo, pues la presencia en medios, la constante presencia en medios Mira. del artista y de la obra, Ok. sí, el mantener en las conversaciones, o sea, yo me imaginaba, no, pues en tal cena de coleccionistas o críticos, que salga la conversación de este artista, ¿no? Lo que le llamaban el conversation piece. Ajá. Ajá. Sí. Bueno, eso es un ejemplo muy claro de lo importante que es eso para la legitimación y la valoración de una obra. O sea, ¿por qué? Porque esté en constante movimiento, en constante, que haya que decir, haya de qué hablar. Ok. Y para ello, pues es importante no negar, o sea, no negar el contexto en el que nos encontramos. Y hay, pues, hay un globalismo, hay también algunas marcas, hay diseño, hay una frontera así muy lábil, Delgada. delgada entre diseño y arte. Bueno, pues es importante hacer proyectos que permitan realmente, pues, enfatizar esto, hacerlo, expandirlo. Decías, a ver, me encantaría que tú nos definieras qué es una conversation piece, ¿no? Porque yo te dije como, sí, 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 pero a ver, que quien no lo ha Bueno, que escuchado tenga la jamás. riqueza profunda desde la sensación en la contemplación, en primera instancia, para que te mueva corporalmente y quieras hablar de ella, Ok, quieras compartir, oye, exacto. qué te movió. Aparte, pues también esta otra parte que creo que se excede demasiado, pero la considero muy importante, pues el profesionalismo que existe detrás de la obra. Claro. Que el artista se dedique y viva del arte, eso es fundamental para mí. Otra cosa, pues que también tenga un archivo muy claro, que tenga seriedad archivística, que tenga participación en la comunidad artística, publicación, o sea, dentro del archivo están las publicaciones, que participe pues también en las bienales, en las ferias, en las residencias. Esto más que nada como una participación en la comunidad artística. Ujú. Y como estamos en un mundo hoy en día que es internacional, pues también en la medida en que haya mayor participación en distintos espacios culturales, de naciones, de contextos, pues es mejor, porque entonces este artista está más reconocido por distintos sistemas artístico-culturales. Entonces eso también es importante para legitimación de un artista. Todo eso le da valor económico a la obra, Todo Alejandro. eso le da valor económico, le da Ujú. reconocimiento, le da legitimación, ¿no? Porque es una arquitectura, el artista, yo los invito a que vayan construyendo y que vayan construyendo con un objetivo claro de su propia resonancia con la obra de arte, de lo Claro. que quieran comunicar. Hay Es- un pensador que se llama Boris Groys, muy bueno. Él habla de que hay dos tipos de arte. Yo no estoy completamente de acuerdo, pero bueno, él dice que hay el arte que tiene un mensaje y el arte que está hecho para el mercado. Yo pienso que todo arte tiene un mensaje, ¿sí? Nada más se nota muy claramente cuando la obra está hecha como resonancia, como una tecnología del arte, que es presencia y experimental con la Ujú. materia, no necesariamente arte experimental, sino que hay una experiencia con la materia, porque hasta el arte conceptual se manifiesta en el papel, el Sí, en un lápiz y soporte el físico. soporte físico o también los bits de computadora, también es materia. Sí, 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 sí. entonces no se puede, es la imposibilidad de lo inmaterial en la producción del arte. Claro. Eso está bien interesante, Alejandro, porque yo creo que sí hay como una conversación al respecto. O sea, sí, sí es igual de valioso un artista que triunfa en el mercado, ¿no? O un artista que no triunfa en el mercado, pero que está súper legitimado institucionalmente. Yo soy de la idea de que sí se puede tener todo.
no todos pueden tener todo, pero no sé qué piensas tú. Bueno, yo pienso que en los 60 hubo una irrupción de la institucionalización. Vamos un poco más para atrás. Existían las academias de arte, tú lo sabes muy bien, ¿no? El academicismo, eran unas reglas muy estrictas, lo que se te podía pintar, cómo se podía pintar. Estamos hablando de los siglos desde el 16, 17, 18, 19, y cómo fue justo con el fauvismo, Ujú, los ujú. fauves, que había me parece que era una escultura de Donatello y artistas fauvistas tipo Matisse y Van Dongen y Kees Van Dongen y entre otros, el más importante Matisse, y decía, Donatello entre el fauve, ¿no? O sea, entre las bestias. Entonces era justo ahí hay una ruptura con lo académico. Y entonces empieza un momento de libertad y producción creativa que se llamaron las vanguardias. Sí, sí, sí. Llegamos a los 60 y entonces viene una nueva institucionalización que yo le llamo la nueva academia, que irrumpió demasiado y se metió demasiado en el quehacer, En el en la proceso. producción Ujú. artística y estableciendo lo mismo, reglas, lineamientos, eh, bases de becas, escolarización, academia, que Sí, es lo que estamos viviendo hoy en día, claro. que y hay formas de arte, por ejemplo, el arte mínimo, tú puedes ver Donald Judd. ¿Qué está haciendo Donald Judd? Está reflejando el mismo espacio expositivo, o sea, que Ajá. requiere, ¿qué hace la transfiguración del objeto en arte? Es decir, Duchamp Sí, y sí, sí. todos los que siguieron. O sea, bueno, ya hoy en día dime qué objeto ya no fue transfigurado en arte por el solo de hecho de ponerlo en una institución. Claro, Entonces, ¿qué hace la institución? Legitima el arte, claro. ¿sí? Entonces, se metió demasiado desde mi punto de vista y ahora estamos en un periodo de transición. No Mm, sabemos hacia dónde va. Y para mí es hacia donde tiene que ir, es justo al gozo estético. Tiene que ir a la experiencia del espectador, tiene que ir a esta resonancia corporal que deviene afirmación del ser, o ¿Tú qué? sea, a la soberanía de la forma, o sea, la forma soberana independiente de la institución y la institucionalización, que yo entiendo y apoyo. Sí, Es importante tener toda una serie de documentaciones, una serie de, o sea, un trabajo como si fuese, no es un oficio cualquiera, no, no, no. no es médico, no es ingeniero, no es algo muy específico y único, que tiene Sí, su propia forma de legitimación y que tiene que encontrar esa libertad también. claro. ¿Qué considerarías que tiene un artista que sí logra un éxito en el mercado y un éxito académico y ser legitimado por la comunidad? Yo pienso que autenticidad, Ok. sí, autenticidad desde el punto de vista que realmente sea esto una sensación, una manifestación del ser de ese artista, Ujú, ¿sí? ujú. Dos, también la técnica. No nos podemos olvidar que es materia. Ok. Entonces también tiene que tener materia. Y así como, a ver, gastronomía. El 50% de un platillo delicioso son los ingredientes. Si tú tienes, no sé, bueno, para hacer cualquier cosa, una pasta, tienes pasta de trigo de primera calidad, para hacer un canelón, ¿no? Tienes todos tus ingredientes de primera calidad, ya tienes el 50%. Entonces, lo mismo, pues, la obra misma tiene, bueno, me podrían decir, está el arte povera, etcétera. Déjame decirte, y tuvo su momento en específico, pero trata de restaurar, mantener el arte povera que no tenía el sentido de perdurar, No, ¿verdad? no, no. Entonces, bueno, buenos materiales para trabajarlo, o sea, la calidad, Ujú, buena producción de ese mismo arte, sea como sea su forma, ujú, ¿sí? ujú. Y sí, tiene que tener impulso, forma, relación y sentido alineados.
Y autenticidad, me encanta. Eso es la autenticidad. Súper bien. La autenticidad es justo eso, que Ajá. su impulso, forma, relación y sentido están alineados. Totalmente de acuerdo, me encanta. Oye, ahora sí, cuéntame. Entonces, en 2011 planeas una exhibición con el maestro José Luis Cuevas y ahí conoces a Pedro Friedeberg. No, ¿Cómo fue en fue? 2008 se hizo A la ver, subasta Arte arte Vivo, vivo. Ok. para recaudar fondos para el CIENI, Sí, sí, sí. que es el Centro de Investigaciones en Enfermedades Infecciosas del INER, Ujú, del Instituto Nacional. Hicimos una serie de subastas para recaudar fondos que requerían computadoras, laboratorios, microscopios muy especializados que no había fondos del gobierno para comprarlos y de hecho se hizo gran investigación médica a partir de las donaciones generosas de los artistas que hicieron. Y yo al hacer al encargarme de hacer esta subasta, subasta. tuve contacto con más de 140 artistas. Wow. Entonces descubrí que yo tenía buena relación con los artistas, o sea, los Sí. tenía paciencia, tengo paciencia todavía, soy una persona muy paciente, tengo paciencia. Bueno, a veces no, ¿verdad? Las excepciones, pero bueno, por lo general con los artistas soy muy, muy paciente, los puedo escuchar, entienden que yo los entiendo. Y así fue como en algún momento en un evento del Museo José Luis Cuevas, que era algo muy extraño porque era óleo del maestro José Luis Cuevas, Ujú. fui a pedirle a José Luis Cuevas esta pieza y él mismo me dijo, pídele a él y era Pedro Friedeberg. En serio. Ajá. A Entonces al través de cabo, José Luis conociste a Pedro, así es, que así es. parecían como antítesis, ¿no? Los dos. Eran muy amigos. Eran amigos, pero eran completamente diferentes. Ah, sí, muy diferentes. Bueno, no, los dos son muy únicos y Sí. el maestro Pedro para mí pues es una suma es una suma del arte pues previo a lo moderno y contemporáneo. O sea, tiene tintes surrealistas, no es propiamente surrealista, es un arte erudito, es un arte pues tiene bastante concepto detrás para la forma. Sí, Ujú. pero fíjate, es curioso Es porque collage. Pedro era de la generación de José Luis Cuevas Ajá. y Pedro llega a su prime cuando empezaste a trabajar con él y en épocas más recientes. No fue exactamente en la misma época de la ruptura cuando se conoció más a Pedro. Creo que el esplendor de Pedro fue pues en la última década. No, Y permíteme eso, corregirte cuéntame, cuenta. porque no, Pedro tuvo un gran éxito y reconocimiento en principios de los 60. Su primer curador que le escribió un texto fue Matías Geritz. Pedro No, fue bueno, no asistente de desconocemos Matías Geritz. O sea, su Pedro hizo lo trabajo, que ¿no? yo, Ujú. fue asistente de Matías Geritz y Remedios Varo fue su madrina de su primera exposición. Y tuvo un gran éxito La Manosilla, su obra No, bueno, durante los sin duda, sin 60, duda. 70. Y después, pues sí, de alguna forma vino el minimalismo, vinieron otras corrientes artísticas. Pedro mismo se fue a vivir a una ciudad, bueno, a una ciudad pequeña. Y al cabo de un tiempo, pues sí, no estaba presente, no estaba vigente. Sin embargo, pues siempre fue un genio y No, bueno, construyó a ver, maravillas. Pedro tuvo una gran trayectoria, pero digamos que no estaba dentro de esta generación que fue como tan icónica, o bueno, sí estaba en términos etarios, pero no estaba en términos conceptuales No ni en era parte de la producción. generación, sí, no era parte, Exactamente. a ver, bueno, sí, él comenzó con la ruptura en su primera exposición, ahora mismo no me acuerdo porque era en el 70. Sí, sí, sí. Hubo una exposición en el MUAC recientemente, él comenzó con ellos junto con otros, Brian Nissen, Vicente Rojo, Felgueres, o sea, artistas que estaban muy dedicados precisamente a esto, pero a Pedro no le interesaban estas discusiones Claro. y siempre estuvo un poco en oposición a toda la mayor parte de la comunidad. Por ejemplo, cuando era la Bienal de Sao Paulo y hubo un boicot de los artistas, Pedro fue. Entonces siempre estuvo un poquito en oposición a la mayoría, Sí. pero sí perteneció a grupos, por ejemplo, Los Hartos, de ahí es que
muy vinculado con José Luis Cuevas, con Chucho Reyes, el mismo Matías, Cati Horna, Alice Raón, que son como artistas del surrealismo. O sea, él tiene su propio lugar y lo que yo te quería decir es que yo lo ubico como el artista radial, es el concepto en el que yo lo puse. Sí, es un artista único y es el primer artista radial, o sea, él es el que inicia toda una serie de producción artística que hoy en día son artistas que tienen muchas disciplinas distintas, que su obra puede parecer diferente, pero bueno, tiene esa misma esencia. Y sí puedo decir que mi relación con él y encargarme yo más que nada de su representación, curaduría y sobre todo apoyarlo, decirle, no, sí, tú puedes, tú hazlo, le permitió a él tener el espacio para tener este nuevo prime del que hablas, esta nueva pues explosión creativa de los últimos años que es pues también es un caso muy particular porque muchos Totalmente. artistas sus obras tardías no son tan consideradas y en el caso de Pedro, pues las obras tardías de Pedro son piezas de museo en su gran Exacto. mayoría, son gran genialidad y bueno, eso puede decir que fue aportación, ¿no? Eso en muchos casos yo había así cuadros empezados por ahí, como acumulados y yo se los sacaba, oye, termina este, y entonces ya se acordaba y los iba haciendo, los iba construyendo, los fue construyendo en el tiempo. De hecho, tengo un ensayo mío que se llama Radial, Lo como vamos a método. compartir. Radial todavía no está publicado. Ah, ok. Se llama Cuando lo Radial. tengas, lo compartimos. Se llama Radial hacia una ontología de la experiencia estética y de todo esta viene de estudios sobre el arte de Pedro Friedeberg. Sí, como a través de él yo pude encontrar todos estos conceptos que te estoy hablando Sí. de partitura visual, ADN visual, códice idético, ley interna matemática, porque hay una ley interna en Pedro, toda la parte de ritmo, repetición, la cromática, que yo pude pues entender a partir de su obra. O sea, una de las cosas más que pues, me sucedió más con Pedro es que yo no lograba entender su obra. Ok, Entonces, ¿en serio? sí, no, en un principio no es fácil, porque podría ser fácilmente descartada como decorativa. Ok. ¿Sí? Así era como estaba considerada cuando yo lo conocí. Ok. Entonces yo no, o sea, este genio es un genio, tiene no. muchísimo más, es muy rico y pues su obra está llena de intención y pues me tomó 13 años. Y de conocimiento, porque el maestro Pedro era brutalmente erudito, o sea, era una cosa impresionante. Era muy erudito en literatura y en imagen, en arquitectura, en arte, en ornamentación. Sí, o sea, hay espiritualidad sí. en sus obras, Sí, por hay supuesto. una reflexión muy profunda, o sea, no sé, es muy, muy... Sí, enigmática, Sí. enigmática porque no, casi nadie sabe realmente qué es, pero lo que pasa es que Está cifrada, ¿no? como es una enciclopedia de la imagen y además como, bueno, en este texto que después les hablaré un poco más, bueno, ya mejor léanlo, habla de la deconstrucción. Ajá. O sea, hay varios temas que son muy importantes en Pedro, uno es la deconstrucción, otro es la vibración. En relación a la deconstrucción es como, hablando de diplomacia, cada una de las imágenes es como un embajador de todo un sistema cultural, de toda una civilización temporal, espacio-temporal, ya sea, no sé, manierismo, con modernismo, con pop, también tiene mucho pop y tiene también mucho op art también. Entonces, por eso es radial y entonces son imágenes que están yuxtapuestas y que a la mente de alguien no es fácil comprender. Entonces la sigues viendo y me tomó 13 años comprenderlo y entenderlo y plasmarlo y escribirlo en este ensayo que ya está terminado. Me faltan las pulidas y para publicarse espero que pues este año se logre. Muy bien, Alejandro. No, es que me imagino, sí, es que si me dices no entendía yo a Pedro, pues imagínate a los demás. Tú que estabas tan cerca de él y que lo escuchabas todos los días, pues eres el que nos tiene que traducir el lenguaje de Pedro Friedeberg. Es muy importante la traducción,
Pues bueno, la conclusión a la que yo llegué Ajá. justo es que no puedes, ni en el caso de Pedro, que es un artista muy complejo, no se puede traducir la obra de él como tal, y decirte, la obra ¿Quiere de él es decir? tal. Ok. Yo lo que te doy son los elementos para que puedas ver así el gran rango de lo que hay. Y cada espectador puede, a través de su propio códice idético de vida y su ADN visual, y a través de su resonancia, vincularse con la obra de Pedro y afirmar dentro de todo ese universo su propio ser. Elementos de interpretación. Entonces, yo no te voy a decir, la obra de Pedro es esto. ¿Quiere No, decir? ¿No? no hay significado. Qué padre, Alejandro. Ahora cuéntame, ¿lo conociste entonces en esta ocasión? El maestro Cuevas fue quien te lo presentó y luego empezaste a trabajar con él. No, bueno, luego empecé a trabajar con Arturo Mizrahi y Liliana Carpinteiro haciendo relaciones públicas para las exposiciones que se hacían. Era algo muy divertido, hicimos muchas exposiciones y en ello invité a Pedro para que fuera publicado en Juxtapoz. Eso era también relaciones de mismo Arturo y Lili. Y entonces empecé a hacer el vínculo con Pedro para que en el año 2011, al mismo tiempo, yo establecí una relación que al principio fue de amistad, me regaló obras, porque yo nací en la colonia Roma y él tenía una gráfica de la colonia Roma, entonces pues me la regaló donde nació Alejandro, y así le llevaba un tequila y me llevaba. Siempre fue muy generoso y le regaló obra a muchísima gente. Justo es parte de lo que ajustamos un poco ya cuando empezamos a trabajar. Así establecí una relación me decía, "Ay, eres el único joven con el que puedo hablar". Y así, te puedo decir que en lo personal hicimos muchísimos viajes de coche, muchísimos viajes de mucho. Fuimos a lugares que él, pues, durante mucho tiempo no pudo ir porque, pues, no podía ir, pero cuando tuvo los medios, pues, fuimos juntos, como Madeira, como Mont Saint-Michel, bueno, muchos lugares en Francia, Bayona, Biarritz y en México. Y pues fuimos a miles de lugares donde él quería, yo lo llevaba y luego algunos que yo quería. Y todos esos viajes de coche, pues hablábamos y hablábamos y hablábamos, platicábamos. Yo creo que eso es una de las cosas que más extraño, es que no, pues esas conversaciones con él interminables, que no eran inagotables. Y hablamos de todo, me contó absolutamente todo, de su familia, de su mamá, de su papá, o sea, y yo a él, o sea, tuvimos una relación muy cercana, una gran intimidad, Mm, y eso sí lo extraño. Pero bueno, ya sí. pasará el tiempo, ¿verdad? Bueno, yo creo que no lo vas a dejar de extrañar. Nunca todos lo extrañamos muchísimo al maestro. Tiene poco haber seguido. Sé que estás pasando por un duelo y te agradezco que nos compartas estas experiencias Pues tan sí, también con personales. eso también he entendido que la vida misma no es solamente pensamiento, la vida misma, para entender el arte, pues también es entenderse a uno mismo, Mm, para disfrutar el arte, más allá del mercado, más allá de otras cuestiones económicas. El arte precisamente sirve, es esa tecnología que sirve para entenderse a uno mismo, afirmarse a uno mismo. Sí, sirve y en ese sentido yo, como es una experiencia corporal, pues también cuidar mi propio espíritu, mi sexualidad, mi cuerpo. He hecho muchísimas terapias, sí, me para decías, le he estado estar echando bien hoy en ganas, día. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, el camino de Santiago, ¿cómo te fue? ¿Qué pensaste? ¿Con qué conclusiones Pues vienes? más que nada fue dejar de pensar. Ok, Fue wow. una liberación, fue una gran liberación. Permitirse, pues, que ese gozo que hay en el arte, hay en la vida, hay en la naturaleza. O sea, es accesible. Esa misma resonancia corporal que deviene afirmación del ser, que es el gozo, no solamente es propio del arte, el arte es la tecnología, y es tecnología porque está hecha por el ser humano, ¿sí? Claro. Pero este gozo también se puede alcanzar con el mismo cuerpo humano, en la sexualidad y en la naturaleza, en la liberación. Caminar te permite liberarte mucho, despejar la mente, ordenar ideas, ordenar tu pensamiento y ordenar tu corazón. Entonces eso es lo que
estar ahí caminando 8 horas diarias, entre 20 y 30 kilómetros, paisajes muy bellos, solo, porque decidí hacerlo solo. Un amigo que se llama Ignacio Lascurain, él ha hecho el Camino de Santiago de miles de formas y fue una gran inspiración para Ujú. mí. Entonces yo desde hace mucho quería hacerlo, porque yo también lo voy a hacer, ¿no? Porque yo lo veía, veía así todo sonriente y alegre y me inspiró mucho para llevar este viaje a cabo. Yo quería pasar mi cumpleaños en Finisterre, que es como la parte más occidental del continente Europeo. euroasiático africano. Sí. También le llaman que es un centro energético y justo lo hice. ¿Y En lo un lugar, sentiste? Sí lo es. sentí, además me tocó un atardecer esplendoroso el 18 de abril, porque además ahí casi siempre está nublado y estaba completamente despejado y me siento muy feliz de haberlo hecho. Ay, Alejandro, pues qué bueno que tuviste esa experiencia. Me imagino que perder a un gran compañero de viaje como lo fue el maestro Friedeberg y tú lo fuiste para él, merecía una experiencia así de fuerte. Y bueno, apenas estás empezando, amigo, Bueno, yo porque lo sé, me he llorado bastante, lo he trabajado bastante, ahora voy entendiendo, me quedo precisamente con el gozo de la experiencia estética. Me quedo con la alegría, la fortuna, el privilegio de haber compartido con un gran genio de la historia, del arte para la humanidad y haber sido tan cercano, o sea, estar como muégano con esta persona que amé profundamente ¿y y se sé que él peleaban a ama. veces? Sí, Sí, ¿no? claro, bueno, fueron 13 años de convivencia. Sí, sí, o sea, sí, Fue sí, difícil sí. también. Pues como todas relaciones, ¿no? Ok. Como todas relaciones, pues a veces tienes acuerdos, tienes desacuerdos. em, y pues sí, así realmente ¿Cómo no es fue la última idealizado. vez que lo viste, Alejandro? ¿Cómo fue la última vez que viste La al verdad es que maestro? la última vez que lo vi fue algo muy bello, fue muy Mm. bonito. Esto, ya el maestro pues estaba muy cansado y yo estaba buscando cosas para que no se aburriera. Entonces, justo ese último día que lo vi, fui a la librería a la cual fuimos muchísimas veces, la Rosario Castellanos. Me fui a buscar libros, yo sabía, y bueno, yo sé perfectamente le gustaba biografía. O sea, sé qué es lo que le gustaba leer, entonces le busqué novedades que le pudieran interesar. También le llamaba mucho la historia, la vida monárquica, pero del pasado, ¿no? Como también autobiografías, aforismos, poesía. Entonces le compré varios libros, se los llevé de regalo ese día. Estuve con él un ratito. Yo en ese momento estaba experimentando muchísimo con la inteligencia artificial y entonces hacía poemas, así sonetos muy estrictos, así como del siglo del barroco, Ujú. del siglo de oro, de la literatura española. Pero bueno, sobre él y sobre su obra, sobre nuestra relación y en esa ocasión le hice uno que era sobre gratitud, Mm. curiosamente, y se lo llevé agradecido de todo lo que viví con él. Sí, porque pues sí, pues es una parte fundacional de mi vida que pues continúa y vive en mí también y que le agradezco. Y yo le hice un dibujito, yo la verdad pues hago dibujitos abstractos así. Le hice un dibujito y se lo mostré, a él le gustó, no sé si le gustó o dijo que le gustó, ¿verdad? Me dijo, ay, vas a ser un gran artista, no sé qué. Yo le dije, sí, sí, yo voy a ser tu legado en el arte, pero bueno, no sé, ¿De qué forma, no? no Hay sé de qué distintas forma, formas. pero bueno, básicamente solo honrándolo, respetándolo y además pues también con la responsabilidad que cae sobre la responsabilidad que tengo de todo lo que hice en relación al mercado, los coleccionistas, la misma obra de Pedro, pues cómo Lo llevarlo a visitaste, ya cabo. no vivías con él al final. Bueno, vivimos 4 años juntos, así eventualmente yo me mudé a un lugar muy cercano y estaba, ahí nos veíamos diario, entonces nos veíamos diario, pues lo cuidé, lo llevé a los hospitales, a las terapias, él tuvo diagnóstico de cáncer de recto, Mm. entonces me tocaron mucho
desde el diagnóstico, desde que él me dijo, oye, me salió sangre, ¿no? Entonces yo, bueno, vamos al médico y empezamos a hacer todos los análisis y pues me tocó acompañarlo en gran parte de este proceso, que fue un proceso muy doloroso. Yo pues no hallaba formas de cómo animarlo. Y pues ya sí, esa es la historia de vida. Vivió una larga vida, hizo lo que quiso, conoció a muchísima gente. Como él dijo, estuvo de vacaciones por la vida y pues bueno, le tocó un poquito sufrir eso y la enfermedad. Y bueno, ya es parte de la historia. Oh, pues sí, Alejandro. ¿Y qué viene para ti? Cuéntame. ¿Vas a seguir representando artistas? Bueno, ahora mismo, justo como estaba acostumbrado a, desde hace 18 años, estar proyecto tras proyecto tras proyecto, ya ni veía ni resultados ni nada, Cansado. sino yo ya estaba en el Sí, siguiente, sí, en el sí. siguiente, en el Ya siguiente, en ni el gozar el siguiente, en el siguiente. resultado. No, justo no. Por eso ahora hablo más del gozo, porque Sí, hay que sí, sí. gozar. Entonces, Sí. pues, primer proyecto de mi vida, no más de primera acción en mi vida es gozar la vida. Gozar, agradecer que pues estoy vivo, agradecer todas las bondades y bendiciones que he recibido de la vida. También he tenido partes muy duras en mi vida y hoy en día me siento contento conmigo y pues representar artistas per se como tal, como lo hice con Pedro, no va a volver a suceder. Sin embargo, bueno, yo llegué justo en el camino de Santiago a este punto del semisabático. Yo, bueno, voy a estar en semisabático porque, bueno, puse una fábrica de porcelana, le voy a poner un poquito de atención ahí y todo, pero bueno, solito me están llegando los proyectos y pues estoy definiendo, pero no voy a estar en una situación de estrés. Más que nada voy a estar en una situación de calma, tranquilidad, paz, cultivando mi paz. Sí, y pues ya veremos qué proyectos llevaré a cabo laboralmente. Recientemente, pues hay varias cosas que puedo hacer. Y me siento contento de ello. Ya estoy haciendo, ya tengo en Aguascalientes, en septiembre, me invitaron a una conferencia precisamente en cómo gozar, por un texto que hice para el proyecto reciente que hice en la Semana del Arte Umbrales con 12 Ujú. artistas. El proyecto fundamental era cómo gozar una obra, cómo leer una obra de exposición, ¿no? Entonces decía, a ver, antes de fotografiarla, vela con tus propios ojos, mantente en silencio frente a ella, no te vayas directo a los Qué juicios, bonito. Ok. ¿no? Sí. Vaya a ver qué te está diciendo y si te incomoda, pues te está diciendo algo también. Entonces, este texto lo hice y fue muy exitoso y estuvo volando por ahí, no sé qué, y de repente de un museo de espacio, se llama, de Aguascalientes, me invitaron pues sí, a dar una conferencia sobre precisamente el tema del gozo en la experiencia estética. Bueno, es que Entonces, tienes ese tipo de muchísimas cosas es cosas, claro. lo que me está jalando pues a seguir, sobre todo por la responsabilidad que hay en el sentido de, pues si tengo toda una carrera que he desarrollado durante mucho tiempo, tengo muchas publicaciones, escribí en Forbes, dejé de escribir porque pues era algo gratuito, pero bueno, es algo que me gusta hacer. Y pues sí, estoy abierto, tengo muchas propuestas realmente. Lo que sí es que no quiero ir con prisa, ni urgencia, ni emergencia, ¿no? No, sin Simplemente duda. con tranquilidad y gozo. Claro. Yo creo que, a ver, sí, evidentemente hay una relación intrínseca en tu imagen y la del maestro Pedro, porque muchos tuvimos el gozo de conocerte a través de la obra de Pedro, ¿no? Pero creo que has llevado una carrera personal, o sea, tienes un trabajo de investigación impresionante, tienes mucho conocimiento sobre cómo operan ciertos sistemas dentro del arte y cómo operan ciertas formas de tanto de interpretarlo como espectador, o sea, en un término como hasta educativo, creo yo, y la forma en cómo acercarte como coleccionista, o sea, cómo armar una buena colección, qué tienes que preguntar antes de comprar una obra de arte. Ya tengo amigos O coleccionistas, yo sea, mismo soy eres un coleccionista asesor ya, y sin ya duda. pues sí, Ujú. soy asesor de colecciones. Lo que más me gusta es la crítica.
conozco personalmente más de 300 artistas, de los cuales he estado en sus talleres, he conversado sobre Imagínate, arte. o sea, sí. Soy muy respetuoso de los artistas que ya tienen su representación, por lo mismo estoy viendo exactamente qué va a suceder. Lo que sí es que sí va a continuar habiendo conversaciones de arte, la museografía, porque me gusta montar museografías. Las museografías de Pedro las hice yo, Que eran en su bellísimas, los mayoría. espejos y En su bueno, no, no, mayoría, no. y después pensé, bueno, como cuando me dijeron, ay, solamente tú, entonces me abrí a otras personas como Michel Blanc-Sauvé. Entonces proyecté todo, bueno, hay un libro que está en ciernes donde hay varios pensadores como el mismo eh, Daniel Garza Usabiaga, Itala Schmeltz, Tania Ragasol, Alejandra Mercado, Alejandra, Alesha, ¿no? ¿eh? Alesha Alessia Mercado. Mercado, Es exactamente. Alejandra, sí. Sí, Alessia Mercado. ¿Quién más participó ahí? Eric Castillo, em, Alejandro Cámara. Hay un estudio que se hizo grafológico de la firma de Pedro, o sea, como que sentí yo que la obra, bueno, más de allá de sentir, me di cuenta que la obra de Pedro estaba muy vinculada a lo anecdótico, muy vinculada a Leonora Carrington, como a esta parte de la vida, y la parte de la obra per se tal cual no estaba muy desarrollada, Ok. ¿no? Desde el pensamiento teórico crítico del arte. Entonces me di a la tarea de, pues son 13 pensadores. Patricia Ruiz Gili también. Son 13 pensadores del arte que escribieron y pues está proyectado un libro que se llama Radial, Qué ¿no? Que bonito. esperemos que salga, ¿verdad? A la luz. De todos modos, pues bueno, es una parte de lo que me siento responsable y compromiso. Entonces, con los pensadores, ¿verdad? Ujú. Entonces ya veremos, me gusta mucho conversar con el arte. Me gusta mucho vivir Bueno, el arte. la Arte es verdad es, vida. sí, te hemos seguido en las redes sociales, ahora que me hablabas de los influencers. Bueno, a veces los que producimos contenido no necesariamente somos influencers, ¿no? Ah, Pero creo que algo que tú compartes y que los que te seguimos gozamos muchísimo fue la interpretación en los museos a los que visitaste o visitabas en Europa en los años pasados. Últimamente has dejado de compartirnos ese tipo de contenidos, pero son padrísimos. También hemos visto cómo has ido evolucionando en el tema espiritual. Ya me decías que tienes muchos años de practicar yoga. Bueno, no lo sabía, pero en tus redes puedo ver que tomas retiros, que vas a lugares espectaculares, que tienes amigos que están involucrados en el conocimiento ancestral, en el conocimiento espiritual. Entonces, seguramente, Alejandro, vienen muchas cosas muy lindas para ti. Sé que ahora pues es un impasse, es un momento, estás regresando al camino de Santiago, no sé qué eso significa eso, pero Estoy debe en un ser. detox de Sí, sí. redes ahorita Ok, mismo, un sí, retiro de redes. un tantito, Sí. sí, y bueno, qué bueno que me lo dices porque pues tengo mucho material porque si hay algo que Sí. disfruto es ir a una exposición Sí, se y notaba. entenderlo. Y también la naturaleza. Sí, Entonces son mis nutriciones para mí. claro, Entonces claro. es lo que me nutre eso y también las relaciones personales, humanas, sinceras, abiertas, auténticas. Eso también es una gran fuente de nutrición para mí, para mi alma, si lo quieres llamar así. Y esto, pues sí, sí voy a seguir compartiendo. Lo que pasa es que esta parte de compartir absolutamente todo en tu vida, quise también Guardarte un poco, ¿no? guardarme, También vivirlo la yo. naturaleza del Y momento sí, así lo pues sí, requiere, ¿no? qué bueno que me dices porque voy a he ido a exposiciones, recientemente fui a una exposición, fui al Reina Sofía, fui a ver a lo que le llaman el Guernica africano. Wow. Ajá. Ahí tengo los datos, no tengo toda la memoria pero tengo todos los datos y lo podría compartir. Y fue un reconocimiento del Museo Reina Sofía. Fui a la Fundación Solo. Ay, que hablábamos Ajá. de la Fundación Solo, qué maravilla, ¿te gustó? El nuevo lugar. Me encanta, sí. Fui a ver arquitectura manuelina, que es una de las pocas cosas de lo que hablaba Pedro mucho y que yo no conocía. Entonces fui a ver las capillas abiertas de Bataña, inconclusas, Wow. capillas inconclusas de Bataña en Portugal,
al santuario de Fátima, eso no le interesaba a Pedro, pero pues está ahí al lado, a Tomar, que es un monasterio de los templarios en Portugal y es la arquitectura manuelina, Ok. que es un tipo de barroco, Ajá. muy específico de Portugal. Eso es lo último que vi y que no he compartido nada, por cierto, pero tengo todo Queremos fotografiadísimo. ver. Fui a Asturias, tengo una parte de mi familia también tiene origen asturiano. Fui ahí a ver mi origen, bueno, parte de mi origen, reconciliarme ahí con eso. Una exposición en el Thyssen, o sea, y yo continúo. También fui a ver la exposición Gelman, que está ahora muy de moda. Mm, ¿Sabes qué? Cuando me preguntabas qué fue sí, lo primero que vi cuando yo estaba en la preparatoria, ya ves que nos daban dibujo técnico, ¿te sí, acuerdas? sí. Entonces, uno de los viajes de clases fue precisamente al Centro Cultural no, Centro De de Arte Cuernavaca. Contemporáneo, no, de México. Ok, Estaba en Campos Elíseos, ok, era de Televisa. ok. Ahorita no me acuerdo exactamente cómo se llamaba el Sí, 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 edificio, sé cuál me pero ahí dices. vi, bueno, Paul Klee, vi Ansel Adams, y en la que nos llevaron fue precisamente la colección Gelman. Gelman, la colección Gelman, y a la vi, pues yo tendría 15 años. Y bueno, para mí fue, bueno, impresionante, me encantó, me fascinó. Mi maestra en su momento, ahora no recuerdo su nombre, pero nos explicó Frida Kahlo, en específico también Diego Rivera, eso es lo que me acuerdo más, ¿no? Y ahora que está todavía en el Museo de Arte Moderno, es una colección Qué magnífica. bruto, ¿verdad? Es Sí, la preciosa. volví a reconocer, la volví a ver y creo que voy a regresar. ¿Y qué piensas? ¿Tú crees que sí, sí valga la pena compartir esas obras al extranjero o que mejor se queden aquí o toda esta polémica de la que hemos sido presas? ¿Tú qué opinas? Tú que eres conocedor y además te dedicas al tema de las relaciones internacionales, el coleccionismo. Sí quiero saber qué piensas, fíjate. Bueno, a ver, es un tema muy complejo, Yo sé, tiene pero bueno, a bote temas pronto. legales, jurídicos, De políticos, sucesión, de... testamentarios, Ujú, está etcétera, complicado. complejos, Ujú. ahora bancarios, etcétera. Pues lo que te puedo decir ya simplemente es que sí estoy de acuerdo en que se preste esta obra, porque además, pues Frida y Diego son una muy buena moneda de cambio para tener exposiciones de grandes maestros y artistas, en este caso europeos, españoles o de otros lados, en México. Fíjate, no Sí. había pensado en Es una eso, gran tienes moneda de razón. cambio y de hecho la obra de Frida así ha sido, así ha funcionado. Hemos tenido pues muy buenas exposiciones en México debido a Frida Kahlo y Mm. podemos tener muy buenas exposiciones en México debido a la colección Gelman. Yo confío que pues si se hace todo, además con tanta observación encima de ella, pues sabemos perfectamente que existen estos artículos que protegen el patrimonio cultural de México y que estos artistas como, bueno, los muralistas, Frida, María Izquierdo, Doctor Átolo, Velasco, no pueden salir comercialmente del país, pero sí pueden salir a exhibición. Entonces, en este caso, si todo está claro y es una exhibición, yo estoy completamente a favor que se presten, sí, Mira, qué, en mi qué caso, interesante, qué sí. buen punto de vista. No, no, yo creo que no lo he leído en ningún lado, Alejandro. Que gracias a que se comparte la obra de nuestros grandes artistas, también vienen otros grandes artistas a México para exponerse. Además, bueno, es mejor que estén ahí, o sea, en dado caso, sea como sea, tienen que estar exhibidos Claro. al público en general, más allá de las naciones, en México, si es que se quedan en México, pues que estén exhibidos, ¿verdad? Porque en una bodega, pues no funcionan. O sea, yo la verdad no quiero tomar ni posiciones políticas, nada, pero nada más desde el punto de vista como lo veo desde fuera, esa obra merece Ser expuesta. permitirse ser tecnología de conciencia para la Sí. experiencia estética y la resonancia corporal que deviene afirmación del ser de cada uno de los sujetos que la contempla, ya sea aquí, ya sea en España o en cualquier otro lado.
Oye, fíjate lo que me dices tú de cómo fue tu acercamiento en el dibujo técnico, cómo viste por primera vez las obras de la colección. No eres el primero que me lo dice. Y eso significa que sí hay un impacto de por vida el ir a una exhibición de este nivel y el conocer a nuestros artistas. O sea, Ujú. efectivamente, no hace poco conversaba con una querida amiga, me decía, bueno, es que en Cuernavaca íbamos mis hijos y yo al City Market y nos pasábamos a ver la colección Gelman, ¿no? O sea, cuando eran chiquitos. Entonces, hay una experiencia de vida a través del arte que yo creo que ese es el gran mensaje que nos aportas en este podcast, que te agradezco muchísimo, Alejandro. Hay una experiencia de vida que dialoga con nosotros, que dialoga a través del tiempo y que además nos hace gozar este viaje y estas vacaciones por la vida. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Gracias, te deseo todo el éxito. Sí, que haya muchas piezas únicas, que el público crezca cada vez más, porque lo que estás haciendo es muy importante. Gracias, Alejandro. Gracias por estar aquí. Y bueno, continúen con nosotros. Por favor, denle like, compartan el conocimiento. Y aquí estaremos con más de los personajes que sostienen el arte y a los que me gusta denominar guardianes de la mexicanidad. Hasta la próxima.